Bienvenido. Pues muy buenas noches a todas y a todos. Vaya semana estábamos comentando, pasamos de la declaratoria de 6 cárteles de las drogas mexicanos como organizaciones terroristas al Mayo Zambada pidiéndole al gobierno que intervenga a su favor y de paso por ahí Elon Musk diciendo que a bombardear a los cárteles y hoy el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Mike Waltz, diciendo se va a desatar el infierno contra los cárteles mexicanos. ¿En dónde estamos parados, diputado Rubén Moreira? Es un momento difícil para el país y hay que recordar por qué estamos parados, como tú dices, en este momento. Bueno, porque en 6 años no se combatió al crimen, pero no solamente eso, se mandaron mensajes y se construyeron narrativas pues que nos pusieron en una debilidad, ¿no? Esta parte de los abrazos y no balazos, pues fue entendida en el mundo como pues ser displicentes en el combate al crimen, ser omisos. Vimos que se desmanteló mucho de aquella lucha contra el crimen que existía y hoy estamos en este problema. Hay una asimetría muy grande entre los países. Y pues seguramente los norteamericanos, en el gobierno de Biden, no ahora, pues hicieron un operativo y se llevaron al señor Zambada a los Estados Unidos. Como fue detenido allá, pues cae dentro de las leyes norteamericanas y puede aplicársele la pena de muerte. Es decir, si hubiera sido extraditado, cosa que es distinta, no se pueden aplicar ese tipo de sanciones en el país de origen. Y ahora salió con esto que pues hasta mueve a la risa, pero que nos puso en una situación muy incómoda, que exija, porque lo está haciendo de esa manera, pues protección del gobierno mexicano y que pida su repatriación, cosa que evidentemente no va a suceder. Creo que el presidente López Obrador pues fue dándole tiempo a aquel acontecimiento, nunca recibió respuesta y hoy pues la presidenta está en un grave problema. Pateó el bote, como se dice, y el bote quedó en la cancha de la presidenta Sheinbaum. Hay que recordar, Ismael El Mayo Zambada es el narcotraficante más buscado del país, lo fue durante años, nunca lo habían capturado y fue solo a través de esta aparente traición por parte de los chapitos que el Mayo Zambada es extraído, vamos a decirle así, desde México, llevado a Estados Unidos donde lo detienen, luego publica una carta que por cierto relata los acontecimientos ocurridos en donde fue llevado mediante engaños, en donde fue asesinado el exrector de la Universidad de Sinaloa, en donde murieron otras personas, en donde se construyó o se intentó construir una escena del crimen pues muy distinta a lo que aconteció, y publicó una carta en donde el único que dijo la verdad fue el Mayo Zambada. Fíjate qué circunstancia. Y ahora este mismo personaje, el narcotraficante más buscado del país, en México y en los Estados Unidos, dice: gobierno de México, protégeme. El mundo al revés. ¿Qué va a pasar? Yo no entiendo que los estadounidenses lo vayan a soltar. Sí entiendo que hay mucha información en sus manos que ellos desean tener. Lo que me resulta bastante incomprensible es que el Mayo pretenda obtener una protección del gobierno mexicano, y menos entiendo que el gobierno mexicano a través de la Fiscalía esté analizando qué va a hacer. Pues ¿qué va a pasar? Nada, él se va a quedar en Estados Unidos. Esta asimetría en términos reales va a pesar, o sea, va a imponerse, y es producto la situación en la que nos encontramos, repito, de esos años en los cuales no se actuó. Y nos metimos en la narrativa de estos personajes norteamericanos que para ganar una elección pues sacaron lo que ellos consideraban importante y nos pusieron en medio de su ruta electoral y ahora en medio de su ruta de gobierno, tanto en el tema de la seguridad como en el tema de la migración como en el tema económico. Ahora, a futuro, ¿qué otras cosas pueden pasar? Y se ve un futuro difícil. La denominación de terroristas de estos carteles, que en realidad sí actúan como terrorismo, oye, ponen bombas
minas, vaya, en los caminos o sueltan bombas desde drones, pues eso lo hacen los terroristas, pues va a tener complicaciones legales para nuestra nación. Pero además, si tienen éxito y frenan el flujo de la droga, sobre todo el fentanilo, hacia los Estados Unidos, el consumo ya no va a acabar, porque corre otra ruta y seguramente va a llegar suministro por otras partes. Pero puede suceder aquello que aconteció en el pasado, cuando el 11 de septiembre, que se cerraron de tal manera las fronteras que los carteles empezaban a buscar consumidores en México. Y entonces imaginemos que estos grupos delictivos incrementan su actividad, pues, del cobro de piso, de hacer otras actividades ilícitas en el país, como trata de personas, secuestro y de venta de fentanilo en nuestra nación. Entonces, lo que se ve enfrente es bastante negro. No sé tú, pero yo en tantos años que llevo ejerciendo el periodismo nunca había visto un asedio tan brutal del gobierno de los Estados Unidos hacia México, por lo menos en las declaraciones, sino en los hechos. Si analizas lo que dice la vocera de la Casa Blanca, o el director de la DEA, o Elon Musk, o el asesor de seguridad nacional de Trump, o el propio Trump, la verdad es que pocas veces un gobierno vecino de los Estados Unidos se había comportado así hacia el gobierno mexicano. Y a mí lo que me llama la atención y te pregunto es si esto se va a traducir en hechos. Es decir, si todo esto que dicen en relación con los cárteles, una vez declarados organizaciones terroristas, podría pasar del terreno de las palabras al terreno de los hechos, y qué consecuencias va a tener. Pues esto lo vimos en el siglo XIX, ¿no? Aquellas posturas de Andrew Jackson o del... Pero que desde entonces no habíamos visto algo igual. Sí, del presidente Paul en aquel entonces. Ahora, de que pueden hacer más cosas, pues hay pruebas. Esta extracción que hicieron del señor Zambada, pues es una prueba de eso. Me preocuparía que no sepamos todo lo que se está acordando. Si nos vamos a una semana atrás, hoy un avión sobrevoló el Golfo de Cortés o el Mar de Cortés. No, estaba en aguas internacionales. Luego, no, es que están pasando cerquita de la frontera. No, bueno, es que es una narrativa y son ataques. Y luego nos dimos cuenta que sí volaban. Entonces, yo creo que sería muy sano que si va a haber colaboración, pase a través del Senado el acuerdo internacional. Sí necesitamos colaboración de información, que nuestros cuerpos de seguridad se ocupen de darnos eso, seguridad en el país, y de que podamos librar nuestra soberanía, ¿no?, nacional, que se antoja difícil pues con este tipo de discurso, ¿no? Lo que dijo el señor Elon Musk pues es terrible, porque no solamente es el hombre más rico del mundo, sino es funcionario del gobierno norteamericano. Uno de los hombres más cercanos a Trump. Claro, entonces pues estamos en estas paradojas y en estas arenas movedizas todo el día como país. El argumento de México es: hay que combatir el tráfico de armas hacia México, hay que defender la soberanía, y una iniciativa para fortalecer lo que ya prevé la Constitución, que es la defensa de la soberanía nacional. Parece insuficiente, Rubén, y frente a la actitud hostil, agresiva de Estados Unidos, una respuesta así me parece endeble. No sé tú qué opinas. Sí, lo que se propuso en la Cámara, estas reformas a 2 artículos de la Constitución, pues mi partido lo dijo desde un principio: esto ya está en la ley, ya está en nuestra Carta Magna. Más bien creo que es para reforzar una narrativa nacionalista que creo que hasta hace poco le redituaba al gobierno por el lado de los aranceles. Pero es tanta la violencia en el país que por el lado de la inseguridad no le está redituando tanto. Entonces, muchos mexicanos sí dicen: queremos colaboración, pues para parar estas balaceras que uno ve en todo el país, lo que está aconteciendo en Michoacán. Entonces, yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno es sentarse a dialogar y ponerle en la mesa, en papel, cuál va a ser la colaboración, y por el otro lado, actuar con firmeza contra el crimen. Creo que cambió el discurso de aquel del presidente Obrador a la presidenta Sheinbaum, pero todavía le faltan cosas, y esto está mucho en los gobernadores.
en gobernadores como el de Tabasco, que es omiso, como el de Michoacán, que pues, pareciera que está en otra parte, como la gobernadora de Guerrero. Mira, ayer en Acapulco volaron 2 personas enfrente de pues, las instalaciones de policía. Y al parecer, no quiero victimizar a nadie, pero al parecer ellos traían una granada y por eso volaron. Bueno, esto no se corresponde con la realidad, porque no hay una reacción del gobierno. Fue un boletín que ni siquiera explica los hechos, la gobernadora no sale a decir nada y nos distraen con otras cosas, ¿no? Tal vez en otro momento se puede hablar de otros temas, pero ahorita lo más importante es la seguridad. Sí, sin lugar a dudas. Reitero, parece una respuesta insuficiente y no tenemos claridad respecto a lo que están conversando los gobiernos de México y Estados Unidos. Si tú me lo permites, hay una realidad. O sea, hay una disparidad entre Estados Unidos y nosotros y parece que se les colmó el plato, como dicen, de que aquello era inacción y dicen, pues estamos dando un golpe sobre la mesa. Nos duele porque somos mexicanos, ¿no? Pero estamos viendo una realidad. Oye, no ayuda que Andy López Beltrán le lleve a Rochamoya su afiliación a Culiacán como DHL, ¿no? O como cualquier otra repartidora. Él fue a dejarle a Rochamoya cuestionado, cuya posición es muy endeble en el gobierno de Sinaloa. El hijo del expresidente le va a entregar su credencial de afiliación. No abona a lo que los Estados Unidos nos están advirtiendo y señalando. Y todas estas cosas al final del día se reportan a Estados Unidos, es decir, las agencias lo están viendo. Por otro lado, pues hoy las redes te hacen una noticia, puede dar al otro lado del mundo en segundos, y además los carteles y los delincuentes perciben que puede haber manga ancha. Yo siempre he dicho que cuando se va a combatir el crimen se tiene que hacer en unidad y siempre con una contundencia en la narrativa y en la acción. Y esto no pasa mucho acá en México. A ti te tocó enfrentarlo en Coahuila con buenos resultados, hay que decir, sabes de lo que estás hablando, ¿no? Y siempre he dicho, los gobernadores son muy importantes para combatir al crimen, muy, muy importantes. El señor Harfuch va a tener más éxito o va a tener éxito si es acompañado por los gobernadores. Pero cuando tú ves, repito, lo de Guerrero, pues es increíble, ¿no? Estos niños asesinados, a uno le cortaron las manos, esta familia que el otro día aparece arriba de una cama, toda la familia en Tabasco, y el gobernador dice que son sus enemigos políticos, que él no tuvo la culpa, que va a ir a atender las causas. Bueno, ¿cuáles son esas causas? Porque siempre se dice que con los programas sociales se atienden las causas. Bueno, esto es tanto como decir que los pobres son delincuentes, ¿no? Y esto no es así. Las causas son muchas y habría que trabajar más. Los gobernadores tienen que hacer su tarea. Déjame cambiar de tema para preguntarte antes de despedirnos sobre la elección judicial. Esta semana tuvimos otra serie de capítulos bastante negativos en esta discusión entre el INE y el Senado de la República, los listados tardíos y llenos de errores, que si ponerle sobrenombres o no ponerle sobrenombres. Alguien me decía en alguna entrevista radiofónica, es que lo que mal empieza, mal acaba. ¿A dónde vamos con esta elección judicial? Pues vamos a acabar esto bastante mal. Y breve, esto de haber destruido el Poder Judicial, los órganos autónomos, todo esto debilita a México y lo debilita también en estos momentos que estamos viviendo. Ahora, la gente no va a seleccionar a los juzgadores, para empezar, porque hay listas que le van a proporcionar, porque los jueces federales tienen jurisdicción nacional y uno va a seleccionar solamente una pequeña parte. Mira, incluso aquí en la Ciudad de México, donde hay un circuito judicial, la ciudad se fraccionó en 11 partes. Entonces tú vas a ir a elegir a la 11ª parte de los juzgadores. Los jueces que tienen jurisdicción de naturaleza nacional, que son, por ejemplo, extinción de dominio, los de telecomunicaciones, los de competencia, se van a elegir en un solo distrito del país, para empezar. Las boletas son bien complicadas. Y luego todo el proceso, pues fue el LODE fue una de tropiezos. Muy desaseado. Esta semana se les olvidó incluir a las ministras estas del pueblo. A las que están alineadas con Morena, hombre. En la lista.
Luego esta parte que parece chusca de los sobrenombres o de los apodos que se ponen. Por cierto, esta señora que se dice ministra del Pueblo, te quiero decir que Hitler tenía un tribunal que se llamaba Tribunal del Pueblo, para que luego no... Para que le midamos. Para que todos le midamos. ¿Sí? Y un ejército, la Volkssturm, que era el ejército del pueblo, y hasta un carro, que era el carro del pueblo, ¿no? Entonces, usar esa palabra tiene connotaciones más allá de todo. Vamos a enredarnos, seguramente van a acarrear gente para votar, pero seguramente como pasa en Bolivia la votación es obligatoria, mucha gente va a dejar la boleta en blanco y vamos a tirar dinero. Es muy confuso, hoy se empezaron a imprimir 600 millones de boletas. La boleta es confusísima. Cada persona va a tardar en votar 20 o 25 minutos. ¿Cuántas personas van a ir a votar? Porque recortaron el número de boletas. Por eso, si dejaras todas las boletas, pues son varias horas, son 4 horas, nosotros medimos 4 horas. Entonces recortaron el número de boletas. Y entonces ahora, pero de todas maneras, terrible. Va a haber muy poca participación. Ayer la magistrada Yanira Otalora lo dijo en los medios de comunicación, esa boleta está muy revuelta. Pero pues yo escuché a gente en el INE, consejeros y a magistrados de ahí del tribunal decir, pues tenemos que hacerla porque ahí está en la Constitución. Se va a ir también el prestigio de ellos pues a la basura, desgraciadamente. Es un gran despropósito, Rubén. En momentos que deberíamos de estar con fortaleza. Mira, fortaleza institucional. Este tema de las leyes de seguridad que nos mandaron, pues reclama, por ejemplo, un INAI. Porque en estas leyes que seguramente van a votar de seguridad, van a concentrar los datos biomédicos de todos los mexicanos. Van a saber toda tu información, la de tus teléfonos biométricos, la de tus teléfonos, tus datos biométricos. Lo va a concentrar Morena en alguna parte. Oye, menos de los que tienen que tener. Bueno, déjame te digo que hay una filtración grande del ejército, si tú recuerdas, que ahora es público todo lo que ya acontecía. Imagínate que los datos biométricos de todo el país anden circulando, o los datos de los teléfonos, pues... Peligrosísimo. Sí, y ya no hay INAI. Es una vulneración. Y así no hay tampoco tribunal, y así no hay otras cosas. Pues con esto nos quedamos. Diputado Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por venir a platicar en esta semana tan complicada, más lo que venga. La semana que sigue, porque va desde transgénicos hasta estas reformas constitucionales que se van a echar como narrativa nacionalista, hasta el tema de la no reelección y los famosos nepotismo que no es nepotismo. Pues así viene. Gracias, Rubén. Gracias por estar aquí. Hasta pronto. Gracias. Más adelante,